Bienvenidos a PS Tutoriales. En el vídeo de hoy vamos a crear este sencillo efecto de texto de nubes, así que si os gusta, quedaros a verlo. Vamos a empezar por abrir un documento nuevo, en principio del tamaño que vosotros queráis. Yo voy a utilizar un tamaño predefinido, que es el tamaño web, con un tamaño de 1280 x 1024. Y el contenido de fondo se lo he cambiado a transparente. Voy a rellenar ahora el fondo de color negro, porque creo que es más fácil trabajar sobre un fondo sólido, en este caso de color negro. Y ahora nos vamos a la herramienta de texto. En los materiales os he dejado una carpeta con fuentes, donde podéis encontrar hasta 7 tipos diferentes de fuentes. Lo importante para este efecto es que utilicéis una fuente que sea fina y legible. Podéis utilizar una de estas que os he dejado como ejemplo o cualquier otra, pero lo importante es eso, fina y legible. De estas 7 yo voy a utilizar la fuente de Sansumi y dentro del pack de Sansumi hay 4 tipos diferentes. Yo me he quedado con el Sansumi Ultra Light. Para instalarlo, botón derecho, instalar, y ya se nos instala en nuestro PC. Una vez instalada, ya la vamos a tener aquí arriba, entonces simplemente la seleccionamos y escribimos lo que nosotros queramos. Yo, por ejemplo, escribiré mi nombre. Lo vamos a poner en color blanco y más o menos lo vamos a centrar aproximadamente. Esta fuente ya de por sí tiene una separación entre letras o entre caracteres bastante buena. En caso de que veáis que las letras o los caracteres están demasiado juntitos entre sí, podemos solucionarlo. Nos vamos a ir a la ventana de carácter. Yo ya la tengo por aquí, pero si no, entráis por ventana, carácter, y ahí se os abre. A mí lo que me interesaba era sobre todo separar el espacio, hacerlo más grande el espacio que hay entre la T, la S y la I. Entonces me he ido a la ventana de carácter y tengo que modificar el tracking, que es así como se llama eso, la separación entre las letras, tracking. Simplemente se lo he puesto en 160 para que este espacio entre la S y la T y la T y la I sea un poquito mayor. En vuestro caso a lo mejor no necesitáis modificarlo, pero yo os lo digo por si lo necesitáis, que sepáis dónde se hace. Una vez que ya tengo mi texto configurado, vamos a crear un trazado a partir de este texto. Para ello es muy fácil, nos vamos a la capa del texto, botón derecho, crear trazado de trabajo, y automáticamente quito el fondo negro para que lo veáis. Ahí tengo el trazado del texto. Si no, me voy a la ventana de trazados y veis que ahí ha aparecido un nuevo trazado de trabajo. Si no tenéis la ventana de trazados, vais a ventana trazados y ya os aparece. Volvemos a las capas y vamos a crear una capa nueva. A esta capa voy a llamarle efecto, porque es donde vamos a hacer el efecto con el pincel. Seleccionamos ahora la herramienta de pincel con color blanco, también como frontal. Botón derecho y vamos a elegir un pincel que viene por defecto con Photoshop, que es el primero de todos, que es un pincel circular difuso. Y ahora lo vamos a configurar. Nos vamos a la ventana de pinceles, si no la tenemos abierta, vamos a ventana pincel y ya se nos abre. Y vamos a empezar por la forma de la punta del pincel. Yo ya tengo aquí unos valores predefinidos porque he hecho antes el efecto para enseñároslo. Os voy a decir los valores que yo he utilizado, pero tened en cuenta que estos valores no tienen por qué ser los mismos. Si vosotros utilizáis una fuente diferente, con separación diferente entre letras, si utilizáis una fuente de tamaño mayor, la mía es de 150, la vuestra puede ser de menos tamaño o de más tamaño. Si utilizáis diferentes palabras, yo he puesto mi nombre, Cristina, si ponéis por ejemplo PS Tutoriales o nubes, la cosa ya cambia porque son más o menos letras. Entonces, tened en cuenta siempre que los estilos de texto varían dependiendo de la fuente que utilicéis, del tamaño de la fuente, de las características de la fuente y del número de caracteres que empleéis. En mi caso, fuente de 150 de tamaño. El tamaño del pincel lo he puesto en 70. La dureza la he dejado en 0. Y el espaciado en 25. Aquí abajo en este cuadrito blanco podemos ir viendo cómo se va configurando nuestro pincel. Nos vamos ahora a dinámica de forma. En dinámica de forma, variación del tamaño se la he puesto al 100%, que como veis esto varía el tamaño del pincel. Luego, el diámetro mínimo y la variación de ángulo la he dejado en 0.
y la variación de redondez le he puesto 30 y redondez mínima en 25. Vosotros podéis ir variando aquí estas flechitas hasta ver cómo va quedando vuestro pincel. Luego nos vamos a ir a textura y aquí en el motivo vamos a elegir un motivo de nubes. Este motivo viene por defecto con Photoshop. Yo tengo Photoshop CS6 y me aparece en el pack de nombre motivos. Lo selecciono, como veis pues salen todos estos, pues hay uno que se llama nubes. Como no sé si en vuestras versiones aparece en el mismo sitio y bueno, para evitaros un poco tener que andarlo buscando, os lo he dejado como materiales, entonces simplemente lo cargáis y ya está. La escala yo la he puesto en 120 y el resto lo he dejado como está, salvo aquí en el modo que he seleccionado el modo de subexponer color. Después vamos a entrar por transferencia y esto es ya lo que le va a terminar de dar el aspecto de nubes a nuestro pincel. Aquí en variación de opacidad le he puesto 40 y en variación de flujo también. Lo podéis dejar con estos mismos valores o ir probando. Una vez que tenemos ya nuestro pincel configurado, nos volvemos a la herramienta de pluma, botón derecho, contornear trazado. Esto también lo podéis hacer directamente desde la ventana de trazados. ¿Cómo? Pues es muy fácil. Os vais a la ventana de trazados y aquí abajo, en los iconos que aparecen, tenemos este segundo que como veis pone contornear trazado con pincel. Pues simplemente le dais un clic ahí, clic, y ya está. Como veis, bueno, pues en este caso me ha quedado bastante bien, el tamaño del pincel más o menos es el adecuado, se lee bastante bien la letra A y se nota bastante. En caso de que digáis, bueno, pues no me gusta porque queda demasiado poco marcado, pues le volvéis a dar otro clic y se vuelve a aplicar y ya se nota más, ¿vale? Una vez que ya lo tengáis, este trazado de trabajo lo podéis arrastrar a la papelera porque ya no lo necesitamos y ya tendríamos nuestro texto de nubes. Volvemos a las capas, como veis ahí lo tenemos. La capa de texto en principio ya no la necesitaríamos, la podemos eliminar. Y el fondo ya podemos colocarle el que nosotros queramos. Por ejemplo, me voy a ir a archivo, colocar y voy a colocarle este cielo, tecla enter para validar y ya está. Como veis, ya tenemos ahí nuestro efecto de texto de nubes. En caso de que se note demasiado le podemos bajar la opacidad y listo. Hasta aquí el tutorial, espero que os haya gustado. No olvidéis que podéis compartir vuestro resultado en el grupo de Facebook y yo me despido hasta un próximo vídeo. Besitos.